Bien, ¿te parece, no? Bien. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Gracias, señor presidente. Bien, el señor superintendente de bancos e instituciones financieras dio respuesta al oficio por medio del cual esta comisión le solicitó informar acerca del comportamiento de la banca en general respecto a la apertura de cuentas corrientes bancarias o de ahorro para condominios, que nosotros, a propósito del proyecto sobre condominios, habíamos oficiado. Él señaló que carecía de antecedentes en lo relativo a este asunto en términos generales, pero cabe recordar que en su oportunidad el presidente de Banco Estado expresó que, de acuerdo a su política de atención, prestan servicios bancarios a todas las organizaciones sin fines de lucro del país, incluyendo los condominios. Y posteriormente se han recibido diversos oficios del señor ministro de Vivienda y Urbanismo en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto sobre avance en el mejoramiento de condominios sociales, programa campamentos, terrenos adquiridos, beneficiarios subsidio al arriendo, estudio de planificación urbana, deudores hipotecarios, gestión habitacional referido a las catástrofes y cronograma de llamados a postulación de los distintos programas habitacionales. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, dado que tenemos un límite de uso de la sala, voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de la Universidad de Chile, del Instituto de la Vivienda, el subdirector, don Ricardo Tapia, ¿nos acompaña? Don Ricardo, bienvenido. Gracias por estar acá. Y el coordinador de Magíster en Hábitat Residencial, don Jorge Larenas. Don Jorge, bienvenido. De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el director de la Escuela de Arquitectura y Diseño, señor Iván Evelic. ¿Sí? Ivelic. Bien, Ivelic. Y de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Escuela de Arquitectura, don Gonzalo Herrera. Don Gonzalo, bienvenido. Bien. Gracias por responder positivamente a nuestra invitación. La comisión que está estudiando como tema principal la ley de copropiedad, una nueva ley de copropiedad, pero también se ha abocado a la revisión de la política habitacional del gobierno en materia de subsidios, y dentro de aquello, no solo el tema de la calidad de las viviendas o el monto del subsidio, ha tenido un debate público el tema de la integración. Personalmente, los senadores que integran la comisión tienen diversos ejemplos de integración. Yo por lo menos tengo una visión crítica a la integración que he visto en los conjuntos habitacionales del Servio, en la región del Biobío, crítica y compleja. Y por tanto, se acordó en la comisión poder invitar a quienes han estado a cargo de estas políticas en diversas instituciones especializadas, a fin de poder tener una visión mucho más amplia en lo que se refiere a la fijación de esta integración por parte del Estado. Por tanto, que necesitamos recoger sus opiniones y le agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para venir y compartir con nosotros su experiencia y su trabajo en esta materia. Quiero ofrecer la palabra al subdirector, no sé si pusieron de acuerdo ustedes, don Ricardo Tapia, al equipo de la Universidad de Chile, a ver si pueden comenzar ustedes con la exposición. Sí. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta comisión. La verdad que nosotros nos hemos ordenado en la presentación. El colega Jorge Larenas va a hacer una presentación PPT sobre el tema de la integración social. Yo tengo algunos comentarios respecto de las propuestas de modificación a la ley de copropiedad que me gustaría en su momento, y especialmente hacer la conexión fundamentalmente a partir de la experiencia que hemos tenido en condominios de viviendas sociales. Entonces, sin más, y para optimizar el tiempo, dejo a mi colega Jorge Larena a que presente nuestros conocimientos y experiencias respecto al tema de los proyectos de integración social. Bueno, muchas gracias. Bueno, comentarles que lo que presentamos ahora, que más bien en el ámbito de reflexiones, se respaldan por una parte en un estudio que acabamos de concluir, un pequeño estudio que acabamos de concluir para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de observación de conflictos sociales, ¿cierto?, en contextos de condominios sociales propiamente tal, que analizamos un conjunto de casos y
pusimos atención en aquellos aspectos que de algún modo estaban a la base de estos factores de conflictividad que uno puede de algún modo observar en condominios de vivienda social. Por otra parte, respecto específicamente de proyectos de integración social, a mí en lo particular me tocó el año pasado participar en el panel de expertos que evaluamos el decreto 116, ¿ya? Por lo tanto ahí hay un conjunto de reflexiones también que surgen de ese escenario, y actualmente estamos participando como Instituto de la Vivienda en un estudio también licitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evaluar la experiencia de los programas de integración desde los PIS, ¿cierto? Desde el año 2012 aproximadamente hasta el DS 116 y el 19. ¿Ya? Eso como contexto. Buenos días. Ahora, para empezar, ¿ya? Entendiendo que el foco, ¿cierto? de los programas de integración social es atender, digamos, lo que entendemos como un problema, que es la segregación socioespacial. Segregación socioespacial, ¿cierto? Entendida como la distancia física entre distintos grupos sociales, es más bien un síntoma es más bien un síntoma de un problema mayor que tiene que ver con la desigualdad urbana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda que es importante, es significativo avanzar en la instalación de programas que promuevan la integración social. Esos programas más bien lo que atienden es una expresión sintomática de problemas de mayor envergadura y por lo tanto sin duda que resultan, es una condición necesaria, ¿cierto? Pero insuficiente. Entonces, reducir dicha distancia no necesariamente asegura el acceso a mejores bienes y servicios urbanos para los grupos vulnerables, ¿no? O sea, efectivamente, tener una mejor localización no necesariamente asegura acceder a mejores escuelas, no necesariamente asegura acceder a mejores servicios de salud, etcétera, ¿ya? Porque ahí hay dimensiones probablemente más duras respecto de esa condición de segregación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como ya lo dije, la localización es una condición necesaria, pero no suficiente para incrementar el acceso a bienes y servicios, ¿ya? Ahora, sobre los proyectos de integración social, claramente no es un tema nuevo. De hecho, en el contexto, ¿cierto? de las políticas habitacionales, es un tema que surge explícitamente en la primera administración de Michelle Bachelet, cuando se instala como un eje de la política urbano-habitacional del año 2006 el factor de integración, o sea, cantidad, calidad e integración. Esos eran los tres ejes, ¿cierto? que se establecen en ese momento. Y eso ha implicado un despliegue de un conjunto de ajustes normativos y regulatorios conducentes precisamente a garantizar una mejor localización de los conjuntos de vivienda financiados por los programas habitacionales dirigidos a grupos vulnerables. Primero, ¿cierto? A partir de incentivos específicos, lo que se llamó el subsidio a la localización, con todos los vicios de algún modo que se percibieron, ¿cierto? Con los subsidios de localización, que finalmente fueron capturados, ¿ya? Y eso no necesariamente impactó en incrementar mejor localización, ¿ya? O sea, teníamos proyectos en la periferia porque teníamos estas mediciones físicas, ¿cierto? De distancia, porque había un establecimiento educacional, había un centro de salud, ¿cierto? Pero estaba en el descampado, pero cumplía con los requisitos de los 500 metros, los 1000 metros, etcétera. Entonces eso sin duda que fue un avance, pero no lo suficiente. Y posteriormente avanzamos hacia el diseño de programas específicos, ¿ya? Como mencionamos, el 116 el 2014 y el 19 el 2016, que buscan, ¿cierto?, promover de un modo explícito la integración social, entendida esta como la mezcla de beneficiarios de distintos segmentos socioeconómicos en un mismo conjunto de vivienda, ¿ya? Con un conjunto, supuesto, que están allí instalados, ¿ya? Ahora, una cosa que me parece que es importante destacar, y esto como ideas, ¿cierto?, son algunos énfasis que instalan los proyectos de integración social en el marco del 116 y el 19 de la política habitacional. Es que, por un lado, ¿cierto?, enfatiza la integración por sobre la participación. O sea, veníamos trabajando, ¿cierto?, durante un par de décadas ya, de que el eje de nuestras políticas ya públicas en general y particularmente en el ámbito de la vivienda estaban centradas en torno a la participación. Hoy día el eje se desplaza hacia la integración, ¿ya? Básicamente porque estos programas promueven principalmente el acceso por la vía individual. O sea, no se promueve la organización de comités previamente para postular a la vivienda, sino que más bien postulación individual, ¿ya? O sea, sin duda, ¿cierto?, que poniendo como eje que no participamos en el acceso, pero el acceso nos permite tener mejor localización y supuestamente una mayor integración.
La idea de generar oferta de vivienda, ¿ya? Eso creo que es un factor importante de los proyectos de integración social, que más que simplemente organizar la demanda, son programas que buscan efectivamente promover producción de vivienda para que no tengamos el problema que tuvimos desde el 2011 en adelante con los famosos vouchers, ¿no? O sea, familias que tenían el subsidio en la mano pero que no tenían disponibilidad para comprar, ¿ya? Todavía está en proceso de resolver. Digamos, el 116 se creó precisamente para reducir la brecha de los vouchers, pero cuando uno mira las cifras, en general la gente que tenía vouchers no se fue a estos programas, ¿ya? Y probablemente fue a comprar a otro, porque en general la gente que tenía vouchers no necesariamente vivía en localidades donde había oferta de vivienda, digamos, ¿ya? Eso más o menos se deriva de la investigación que se ha hecho. Una cosa importante también es la vivienda social asociada al desarrollo inmobiliario, ¿ya? Es una cuestión interesante porque con este 30% de cuotas de vivienda social asociado a proyectos que más bien operan bajo la lógica del desarrollo inmobiliario, aparece como un elemento interesante a observar. Hay que ver cómo camina eso, pero en términos de que la vivienda social, ¿ya? Podría resultar atractiva, ¿cierto?, para el desarrollo inmobiliario, y eso podría generar algún tipo de incremento en la producción eventualmente. Hay que analizar las cifras, etcétera. No obstante, aparecen dos cuestiones que creo que tienen alguna complejidad. Por una parte, la integración como una especie de higienismo social, ¿ya? O sea, esta idea de que es está muy presente, digamos, en el modelo estadounidense, de la integración como un mecanismo de civismo, ¿ya? Para las minorías, ¿ya? Civismo, ¿ya? Y por lo tanto, los pobres, ¿cierto?, o más bien las minorías, al estar en contacto con clases medias, ¿cierto?, aprenden a vivir bien, ¿ya? Esa es como la lógica que está instalada, digamos, en el modelo estadounidense. Y por esa vía también la idea de la promoción de lo aspiracional, ¿ya? O sea, más bien eventualmente optar a proyectos de integración social, ¿cierto?, en desmedro de postular a proyectos más bien exclusivamente de vivienda social, podría instalar la idea de hacer un esfuerzo adicional por parte de las familias, ¿ya?, con los riesgos que eso significa en términos financieros, ¿cierto?, por pasar de ahorrar de 10 UF a 30 UF, a 50 UF, ¿cierto?, por acceder a una vivienda mejor localizada, y entrar en la lógica financiera, ¿cierto?, que con todas las complejidades que eso tiene, digamos. O sea, hay evidencia, ¿cierto?, que muchas familias, para lograr ese ahorro, ¿cierto?, de 30 o 50 UF para postular un proyecto de integración, lo hacen accediendo a créditos de consumo, ¿ya?, con bancos que en general las tasas de interés son bastante altas por los montos de los créditos. O sea, pedimos 1,5 millones de pesos, ¿cierto?, y estamos pagando probablemente 60 meses con tasas muy, muy altas, y entrar en mora, digamos, tiene una enorme complejidad. Ahora, respecto del concepto de integración, ¿ya? También hay unas cosas interesantes, porque es un concepto que, por ejemplo, en el ámbito de la discusión sobre diversidad, está muy ligada a conceptos que se definen como lo monocultural, donde hay una relación directa entre la mayoría y un conjunto de minorías, ¿cierto? ¿Ya? La idea de la cultura mayoritaria como la norma, ¿ya?, y la articulación del Estado bajo la idea de una única cultura, ¿cierto?, en el caso de los proyectos de vivienda, un único modo de habitar, ¿ya?, aquel de las clases medias, ¿ya?, esta idea del higienismo social que comentábamos. Y esto también supone, ¿cierto?, una especie de patologización de la diversidad, o sea, las diferencias anormales, inestables, problemáticas, conflictivas, ¿ya?, la proyección universal de un único modelo de cultura, ¿ya?, una mayoría por sobre las minorías, y la reducción del pluralismo cultural al pluralismo de valores, digamos, un énfasis culturalista, o sea, un conjunto de que las buenas prácticas de algún modo tienen que ver con ciertos modos de hacer, ¿ya?, y hay una especie de homogenización, ¿cierto?, de las prácticas. Y lo que está detrás de esto es que la integración se logra por la asimilación, ¿ya? O sea, básicamente yo me integro si adhiero a las normas de las mayorías, ¿no? Ahora, también una cuestión importante respecto de los proyectos de integración social es que aparece el foco en los grupos medios en desmedro de los grupos vulnerables, ¿ya?
Desde el año 2014, por ejemplo, los subsidios, ¿cierto?, que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo están más presentes en las clases medias que los grupos vulnerables. O sea, en el 2014, 37.164 subsidios para grupos medios y 29.015 subsidios para grupos vulnerables, ¿ya? Una tendencia que se ha sostenido hasta la fecha. Sin embargo, el déficit sigue estando presente más mayoritariamente en los grupos vulnerables que en los grupos medios, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un indicio sobre el cual hay que estar atento de... El déficit cuantitativo dejó de ser un problema hace un tiempo, digamos, ¿ya? Como que no es una problemática, pero aquí probablemente, ¿cierto?, estamos frente a una intensificación de ese déficit en la medida que nuestra oferta, ¿cierto?, está concentrada en los grupos medios y podría estar incrementándose, ¿cierto? Y eso hay que estar muy atentos respecto de las cifras, entendiendo además que si es que confiamos en las cifras, ¿no? Entendiendo que nuestras cifras de déficit, ¿cierto?, no están en datos censales, sino que en la encuesta CACEN, ¿ya? Por lo tanto, es una muestra y ahí hay un conjunto de distorsiones, ¿cierto? Pero si confiamos en las cifras, efectivamente tenemos que ahí hacer un foco, considerando más que los proyectos de integración tienen esta relación, ¿cierto?, en el mejor de los casos de 70-30, o sea, 70% grupos medios, 30% de grupos vulnerables, ¿ya? Entonces eso es una cuestión que creo que hay que poner atención, ¿ya? Ahora, ¿quiénes viven en los proyectos de integración social? No sabemos. O sea, no existe evidencia suficiente para responder a esta pregunta. En el caso particular del 116, los datos de las familias beneficiarias, porque ahí tenemos un volumen importante, o sea, tenemos 20.000 familias, ¿cierto?, que han recibido el beneficio y están habitando hoy día en proyectos de integración, ¿ya? Lo que sabemos, ¿cierto?, que corresponde a familias con ingresos diferenciados. Los sectores medios declaran ingresos 2,5 veces superiores a las familias de grupos vulnerables, ¿cierto?, 659.000 versus 256 respectivamente, ¿ya? Los hogares de grupos medios corresponden principalmente a un tipo de hogar de 1 o 2 integrantes, solteros, ¿cierto?, menores de 30 años y mayoritariamente hombres, ¿ya? En contrapartida, los hogares de grupos vulnerables son más numerosos, ¿ya? El 63% entre 3 y 5 miembros, con jefatura de hogar femenina, principalmente soltera y mayoritariamente en la treintena, ¿ya? Y esto igual resulta interesante cuando uno lo pone en el contexto de la ley de copropiedad, porque más allá del ingreso y el ciclo de vida familiar, no hay mucha información respecto de la posición que ocupan en el espacio social. No obstante, ¿cierto?, esa diversidad, ¿ya?, puede ser un foco de conflictividad importante, ¿ya? O sea, uno se imagina familias, entre comillas, numerosas, ¿cierto?, con niños pequeños y que son los vulnerables, y en el caso de los sectores medios, ¿cierto?, hombres o parejas solas, digamos, con estilos de vida distintas, ¿cierto?, con formas de vida, de la ocupación del espacio público, la conflictividad de los niños jugando en los espacios públicos, etcétera, digamos, ¿ya? Entonces ahí hay algo, digamos, que hay que mirar en mayor profundidad. El estudio que hoy día nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería aportar mayor información en esa dirección, ¿ya? Y para terminar, digamos, algunas ideas sobre conflictos en condominios sociales, que es lo que deriva del trabajo que acabamos de terminar para el Ministerio de Vivienda, que es un estudio bastante pequeñito, ¿ya? Pero hay cosas interesantes en el contexto de un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, respecto a los conflictos, hay escasa mención de los vecinos respecto a las condiciones espaciales como factores significativos de conflicto. O sea, parece ser que la dimensión espacial hoy día no es un foco importante de conflictividad en los conjuntos de vivienda, ¿ya? Y sí hay una serie de aspectos asociados a factores de conflictividad que escapan a esa dimensión espacial, ¿ya? Hay una referencia recurrente a conflictos latentes, lo que nosotros llamamos de baja intensidad, que deben ser administrados por los habitantes de los condominios sociales, individual y colectivamente, lo que indica la presencia de fenómenos que merman las posibilidades de incrementar la confianza y asociatividad, digamos, ¿ya? Por ejemplo, cuestiones tan cotidianas como el dirigente que tiene que salir a cobrar los gastos comunes, ¿ya?, que en los casos de los grupos medios, ¿cierto?, en general es una tarea que se transfiere a un administrador externo, ¿cierto? Él en buen chileno se bancará, digamos, el conflicto, que no le paguen, que le peguen un portazo en la cara, que lo insulten, ¿cierto? Pero acá es la dirigente, habitualmente mujer, ¿cierto?, que hace ese recorrido y entra en estas dinámicas. Entonces hay casas donde no va, ¿cierto? Hay zonas que evade porque ya viene la señora a cobrar, ¿cierto? Entonces esa es una cuestión que aparece muy fuertemente, y que eventualmente, ¿cierto?, también podría ser un factor a mirar con atención cuando se trata de condominios donde hay algún grado de integración, ¿cierto?, sobre todo porque la experiencia internacional indica, ¿cierto?, que dado que los grupos mayoritarios en el conjunto de integración son de clases medias, ¿cierto?, habitualmente hay un tratamiento diferenciado de
de la falta si se trata de grupos medios o de grupos vulnerables. ¿Ah? O sea, por ejemplo, si alguien consume drogas en un área común, ¿cierto? ¿Ya? Si es un grupo vulnerable, se le expulsa del conjunto. Si es alguien del grupo medio, se le aplica una multa, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Y esa es la lógica como del higienismo, ¿no? ¿Ya? Que también opera en algo tan pedestre como el reglamento de la copropiedad, ¿ya? Y allí no basta fortalecer con procesos de acompañamiento, capacitación en la constitución de las copropiedades ni en los consecuentes comités de administración, que es la tarea a la cual se aboca, por ejemplo, el plan de habilitación social, ¿ya? Que en el 19, una cosa importante, ¿cierto?, que en el decreto supremo 19 se incorpora un plan de habilitación social para acompañar a las familias en su instalación, pero básicamente cuando se trata de copropiedades, ese plan de habilitación social va en la dirección de constituir precisamente la copropiedad y armar ese comité de administración y su reglamento, ¿ya? No va más allá de eso. Entonces, ahí es una cuestión importante a tener en cuenta, porque efectivamente una dimensión, ¿cierto?, que está a la base de muchos conflictos es precisamente la administración de los conflictos de baja intensidad, ¿ya? O sea, esos conflictos en que entramos en la espiral del silencio, ¿cierto?, podríamos decir, ¿ya? Entonces las cosas no se conversan, no se discuten, pero ¿ya? Vamos no hablando con el vecino, vamos distanciándonos los vecinos, vamos acumulando malestar, ¿cierto? Y ante cualquier situación eso puede desencadenar en discusiones, ¿cierto?, maltratos, etcétera, físico, ¿ya? Verbal, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay un tema, ¿cierto?, que nosotros observamos, y a partir también de algunas experiencias, en el caso de la Municipalidad de Santiago, en que hay ciertos mecanismos de mediación, ¿cierto?, que son administrados por los municipios, ¿ya? Y que permiten de algún modo contener, ¿ya?, esto que nosotros llamamos conflictos latentes o de baja intensidad, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, claro, ¿ya?, ver estos mecanismos de administración externos, ¿ya?, que en el caso de los conjuntos de integración se va avanzando en esa dirección, ¿ya? Pero también hay que ver cómo se administran los conflictos nuevamente en esta dimensión de los medios y los vulnerables, digamos, ¿ya? O sea, cómo se vive, ¿cierto?, efectivamente esa administración de conflictos y que no termine operando, ¿cierto?, una especie de doble estándar, ¿cierto?, que normas para unos diferenciadas de normas para otros, ¿ya? Esa es una cuestión que yo creo que es un foco, ¿cierto?, a tener en cuenta. Y ahí no sé, Ricardo, si quieres complementar sobre temas de ley de copropiedad. ¿Sí? Sí. Complemento con dos cuestiones. Primero, voy a comentar algo también sobre integración social. En nuestra experiencia como Instituto de la Vivienda, también pensamos que la integración social efectivamente hace rato que está ocurriendo en las poblaciones de Chile y fundamentalmente en los conjuntos construido por el Estado, más o menos desde 1940 a 1970, que fue toda la construcción de la Corvi y el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, cito la población Huemul 2, que está ahí en el sector Metro Franklin, construida en 1937, o la población Dávila en Pedro Aguirre Cerda, de más o menos 1950. En esos conjuntos construidos por el Estado, y aquí está el exalcalde Soria, ¿cierto?, también en Iquique, se construyeron en todo Chile muy buenos conjuntos. Y en estos momentos esos muy buenos conjuntos están muy bien localizados dentro de la ciudad. Y como aquí en Chile todavía no tenemos resuelto el tema de un suelo más equitativo, entonces esa buena localización le permite a la gente, ahí podemos encontrar en conjuntos Corvi por lo menos unas 3 generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos y nietos conviviendo. O sea, ahí hay una efectiva integración social con conjuntos de buena calidad. Opinamos nosotros que hace falta una política de Estado para fortalecer esa integración social que está ocurriendo en todos estos buenos conjuntos que hizo el Estado de Chile desde más o menos 1940 a 1970. ¿Ah? Ponemos 1970 porque después se produce el cambio en el que quien compra suelo construye el sector privado y solamente el Ministerio de Vivienda solamente entrega el subsidio. Entonces, poner atención ahí. Y respecto de la conexión con los cambios en la ley de copropiedad, en general lo leímos, estimamos que son muy buenos cambios, van en el sentido correcto. Hay algunas precisiones al respecto que lo voy a decir acá. Por ejemplo, en la página 1 del
trabajo que nos presentaron, tal vez sería bueno definir qué es una unidad. O sea, yo me imagino a un poblador y decirle usted tiene una unidad. ¿Qué es una unidad? Yo creo que a veces hay que ser explícito en definir qué es unidad. Después también en otro inciso dice que podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria que consagre esta ley las edificaciones o los terrenos con edificaciones. ¿Qué significa terrenos con edificaciones? Eso es muy vago y eso permite quizás hacer negocios no muy buenos cuando digo me voy a acoger a que esta es una copropiedad con terrenos con edificaciones. ¿Qué son las edificaciones? Después en la página número 13 pregunto, ¿cuántas veces se podrá modificar el reglamento de copropiedad? ¿Hay temporalidades mínimas en eso? ¿Cuántas veces se podrá modificar? Después en la página 31, y hay algo muy importante, en el artículo 34 dice, en caso de que un propietario no cumpla oportunamente con el pago de los gastos, etcétera, la pregunta es, ¿hasta cuánto se acepta la morosidad? Si no se va a poder pagar. O sea, y pongo a colación lo que está ocurriendo hace un tiempo en la remodelación San Borja en Santiago, en que hay mucha gente que no puede pagar los ascensores, y no es porque no quiera pagar, sino que no puede. O sea, entró en un momento de shock económico, y eso es muy común, especialmente en los conjuntos de vivienda social. O sea, uno puede decir hay gente que no paga porque no quiere pagar, pero hay gente que no puede pagar porque no le dan los gastos comunes. Y si pensamos en que tenemos que densificar nuestras ciudades y tenemos que construir viviendas con ascensores en un país de terremotos, ¿quién paga eso? Entonces, si la gente entra en morosidad porque no puede hacerlo, y el reglamento no dice hasta cuándo se acepta la morosidad, ahí tenemos un conflicto fuertísimo. Y eso el reglamento no lo controla o no lo revisa. Y finalmente, en la página número 47, en el artículo 65 dice, se considerarán condominios de viviendas sociales aquellos conjuntos que estén constituidos mayoritariamente por viviendas sociales. ¿Qué significa que un conjunto esté constituido mayoritariamente? ¿De qué proporción? ¿De qué número? Y en segundo lugar, ¿qué es vivienda social en Chile? Porque ya hace rato que esta cosa está bien manoseada. O sea, si vamos a la ordenanza, vivienda social es una vivienda que debe tener 400 UF, si no me equivoco, y un 30% cuando es en copropiedad. Pero hace rato que esas cifras ya se superaron. Entonces, ojo con que no quede amarrado al concepto de vivienda social que está bien atrasado. Ya eso se chacreó, por así decirlo. Bueno, esos son los comentarios que de algún modo complementan lo que ha puesto mi colega Jorge y que tienen que ver, que están en la base de esto de vivir en copropiedad en Chile, hacia dónde vamos. Digamos. Eso. Muy bien. Gracias, profesor. Vamos a ofrecer la palabra a todos nuestros invitados, luego haremos una ronda de preguntas porque igual surgen de la intervención una serie de aspectos. Entonces quiero ofrecer la palabra al director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, don Iván Ibelic. Don Iván, tiene usted la palabra. Bueno, junto con saludar y agradecer la invitación, voy a hacer un zoom hacia afuera respecto a la precisión con que los colegas de la Universidad de Chile se han referido en particular probablemente a la convocatoria de hoy. Si me disculpa, quiero recordar que esta sesión está siendo transmitida por TV Senado, en televisión abierta, que es un tema de interés público y ciudadano. Perfecto. Gracias, profesor. Quisiera centrarme sobre el programa de integración social y territorial, digamos, y sobre todo sobre los problemas de integración social y territorial que sin duda han sido un tema persistente probablemente y una consecuencia de la política habitacional de los últimos 40 o 50 años. Y en relación a estos instrumentos, de alguna manera yo me ponía este programa de integración social y territorial a través de proyectos habitacionales, porque en realidad podríamos decir que sin duda que el conjunto de mejoras que contiene este programa, ¿no es cierto?, ha avanzado sustancialmente, probablemente a raíz de un profundo diagnóstico que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años, a raíz de la crisis que hemos venido observando sobre el problema de la segregación. Y me parece que
diría, sin entrar muy en profundidad, los aspectos que se han mejorado del programa, en términos del financiamiento, en términos de la localización, en términos de la diversidad de tipologías de vivienda, los precios diferenciados, etcétera, etcétera, uno podría pensar que efectivamente, si comparáramos, ¿no es cierto?, el modo de los subsidios anteriores a esta nueva propuesta, efectivamente se trata de un instrumento bastante más pulido, ¿no es cierto?, en muchos de los aspectos que están puestos hoy día como relevantes. Probablemente uno tendría que hacer un breve retroceso respecto a, bueno, por qué efectivamente estos dos temas, ¿no es cierto?, los aspectos sociales y territoriales en términos de segregación, han cobrado tal relevancia. No es difícil darse cuenta que la figura de la ejecución, ¿no es cierto?, de condominios sociales, particularmente en bloque, particularmente ubicados en las áreas periurbanas de todas nuestras ciudades, capitales regionales, capitales provinciales, etcétera, es una constante que no podríamos dejar de poner por delante, y probablemente a raíz de lo que ocurre en esas condiciones, ¿no es cierto?, yo diría que la pregunta fundamental es ¿y dónde está la ciudad? Porque en realidad se trata del foco en la vivienda. En estos 50 años el foco ha estado en la producción de vivienda con mejores o menores y mayores ajustes, ¿no es cierto?, y sin embargo las condiciones en que se están produciendo esas viviendas diríamos que están al margen de lo que debiéramos llamar ciudad. De alguna manera, sin ser peyorativo, a mí me parece que son más bien campamentos de cemento. ¿Dónde está el comercio, los servicios, la educación, la salud, el deporte, culto y cultura, las dimensiones sociales, la seguridad, el esparcimiento? Son conjuntos en los cuales esta realidad no existe. La ley de oferta y la demanda que impera hoy día, de alguna manera nos consagra, ¿no es cierto?, a que esta realidad se perpetúa, porque efectivamente la oferta se produce donde está la demanda, y la demanda está donde está el capital. Por lo tanto, las poblaciones sociales, los condominios sociales, en todas sus tipologías, las podemos ver en Playa Ancha en bloque, del primero al quinto sector, las podemos ver Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, El Belloto, en modalidad de viviendas unifamiliares, ¿no es cierto?, producidas a diestra y siniestra, sin ningún rasgo característico, todas iguales. Probablemente las familias debieran pasar a tener un número más que un apellido, digamos. Entonces, si bien este programa efectivamente, pienso yo, podrá marcar una diferencia de aquí en adelante, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre con todo lo que hemos producido en los últimos 50 años? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué programas se hacen cargo de efectivamente poder restaurar esas condiciones de equidad en una cantidad gigantesca que no tiene ciudad? Entonces, si bien no traigo una solución al respecto, pienso que es importante que estos temas también se conversen, se pongan sobre la mesa. Y de alguna manera, por lo menos desde el ámbito académico, hemos especulado algunas posibilidades, particularmente sobre Valparaíso, que de alguna manera, yendo al punto, yo pienso que la figura debiera llamarse subcentros. Probablemente estas enormes áreas urbanas de vivienda sin ciudad piden ciudad. Todos los desplazamientos de la periferia al centro tienen colapsado Santiago. Aunque se construyan miles de autopistas, el problema se va a seguir perpetuando. Lo que hay que evitar son los desplazamientos, y para eso hay que generar subcentralidades discretas. En Valparaíso observábamos en muchos de los conjuntos de vivienda colectiva en bloque, en sus espacios interbloques, ¿no es cierto?, no hay nada. Hay oscuridad, hay tierra, ahí se perpetúa la droga, los abusos,
están desconectados del transporte público, no tienen espacios verdes. Naturalmente, los primeros pisos, ¿no es cierto?, de esos condominios han generado negocios porque si no tienen que ir al cerro al frente a encontrar las dimensiones más básicas. Entonces, en ese sentido, pienso que la realidad de la producción de vivienda, por supuesto que es un tema que hay que continuarlo con programas como este, ¿no es cierto?, que están poniendo por delante soluciones, accesibilidad, generación de empleo y al mismo tiempo intentando destrabar esta realidad social y territorial, pero no basta. O sea, desde el punto de vista de la generación de vivienda, este problema no basta. Aquí hay que volvernos, diría yo, a una dimensión urbana, a otra escala. Los instrumentos de planificación territorial, que tenemos una muy buena estructura en Chile, resulta que finalmente no planifican. Lo único que están haciendo es normar la acción de los capitales privados. No hay un proyecto de Estado, muy bien lo mencionaban antes, ¿no es cierto? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo queda a merced del oleaje de los cambios de gobierno y en materias de ciudad se requieren largos plazos, especialmente para las inversiones en infraestructura. Tenemos grandes carencias en infraestructura y equipamiento. Aquí quiero ser bien preciso, la condición del equipamiento urbano, como uso de suelo, ¿no es cierto?, contiene en sí 10 categorías, 10 clases, que las mencionaba antes, ¿no es cierto?, comercio, servicio, educación, salud, deporte, cultura social, seguridad, esparcimiento, etcétera. Cada una con sus clases, tamaños y subtipología. Cuando ocurre el incendio en Valparaíso, se queman 3.000 viviendas, menos del 1% de lo que se quemó era equipamiento. O sea, en los cerros de Valparaíso no hay equipamiento, hay solo vivienda. La gente, por supuesto que las condiciones geográficas y la proximidad que hay de los cerros al plan, donde sí hay equipamiento, buena conexión y servicio, permite un flujo de bajada y de subida. Pero esa realidad en otras ciudades como Santiago implica 3 horas en transporte público. Entonces, de alguna manera, quiero poner en relevancia, ¿no es cierto?, que si bien veo que se ha hecho un gran esfuerzo en diagnóstico, en mejoramiento de programas, la verdad es que la realidad de la integración social y territorial probablemente mejore un poco con este nuevo programa, pero sin duda opera de aquí en adelante. Insisto, ¿qué ocurre en los últimos 50 años que ya están instalados? ¿Qué programas se hacen cargo de esa realidad? Y no bastan los programas habitacionales, sino que tiene que estar mirado desde el punto de vista de la planificación, los instrumentos adecuados, en concordancia con una mirada a mediano y largo plazo a nivel ministerial que trascienda a los gobiernos. Eso es fundamentalmente lo que quisiera señalar. Muchas gracias. Bien, gracias, don Iván. Y quiero ofrecer la palabra al tercer de nuestros invitados, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, don Gonzalo Herrera. Don Gonzalo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Solamente quisiera mostrar una cantidad de puntos que me parece que pudieran abrir el debate y la conversación. En primer lugar, la integridad territorial. El Gran Valparaíso es inseparable de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, por ejemplo, y su condición de clima mediterráneo. Cuestión que no nos puede quedar al margen, ¿no? O sea, el tema de dónde están las ciudades puestas en el territorio es fundamental. Para el Gran Valparaíso, el tema de la bioregión, el clima mediterráneo, el bosque esclerófilo está íntimamente relacionado. Y para todas las ciudades de Chile hay una relación muy profunda con su medio ambiente. Luego, el segundo punto, y esto tiene relación, el primer punto, perdón, con el metabolismo de las ciudades. Es decir, las ciudades son elementos vivos. En segundo lugar, la indivisibilidad, territorio, ciudad, barrio, vivienda. Un poco se ha hecho mención acá, ¿no es cierto? No podemos pensar la vivienda aislada ni del territorio, ni la ciudad, ni del barrio. Es una concatenación de situaciones, ¿no es cierto?, que van dando continuidad. El tercer punto, la ciudad continua. Parece bastante demostrado que las ciudades, mientras son más continuas, son más felices.
Lamentablemente nuestras ciudades últimamente entregadas, ¿no es cierto?, exclusivamente al negocio inmobiliario y a la inversión, han perdido continuidad. Cuando tenemos grandes inversiones, ¿no es cierto?, de estos malls que se instalan y cortan los flujos naturales de las ciudades, o condominios cerrados que impiden el paso de las personas, estamos cortando esa continuidad de la ciudad que es tan importante. El cuarto punto que quería mencionar es el derecho a la ciudad y la vivienda. La ciudad en todos sus ámbitos, ¿no es cierto? Un poco hacían mención los colegas anteriormente, Iván lo decía, la ciudad es mucho más compleja que la sumatoria de unidades que la terminan transformando en un campamento. Y la vivienda también tiene una cuestión que es fundamental, más allá de la propiedad de la vivienda, el derecho al acceso a la vivienda es fundamental. Y ahí habría que también declarar, y comparto mucho con lo que han planteado los colegas anteriormente, que había un valor en esa arquitectura pública anterior a los 70, porque se democratizaba la arquitectura. Es decir, aquellos condominios, aquellos conjuntos habitacionales públicos tenían como valor de que arquitectos trabajaban en esos diseños y personas que generalmente no hubieran tenido posibilidad de acceder a la arquitectura como una profesión que les permite vivir mejor, tuvieron un gran acceso. Eso se perdió definitivamente con el negocio, digamos, de la vivienda social, entre comillas. En quinto lugar, quisiera también precisar algún tema que me parece fundamental, que es el transporte público de calidad. También el transporte público es un derecho. Y es el Estado el que tiene que velar porque el transporte público tenga estándares de calidad para todos aquellos ciudadanos que habitan tanto la ciudad como el territorio. En sexto lugar, el tema de la densidad adecuada. Hemos discutido profusamente en los últimos tiempos el tema de los guetos verticales y todo eso, lo que eso significa. Obviamente necesitamos como sociedad encontrar que las ciudades tengan sus densidades de inversión y de poblamiento correcta. Y eso pasa por entender que cuando se agrega, ¿no es cierto?, poblamiento y se densifican los barrios, tenemos que asociarlo a las vías, a los equipamientos y a las relaciones espaciales que se establecen en las ciudades. En séptimo lugar, quisiera mencionar bajar el volumen de las postulaciones. No es necesario generar comités gigantes. Hemos generado durante los últimos años también un proceso de postulación de comités enormes que muchas veces tienen problemas para encontrar los terrenos adecuados. Nosotros en Valparaíso tenemos una realidad que es absolutamente propia y que dice relación con el pequeño tamaño, con la compacidad del territorio. Es necesario entender que a veces podemos generar comités mucho más pequeños y poder ir repoblando y densificando zonas con estas descontinuidades urbanas a las que hacía mención anteriormente. El octavo punto que me gustaría tocar es el tema de la regionalización y descentralización del territorio, que es fundamental. Y por último, con esto cierro, un tema de inducción y de conversación con los vecinos que llegan a habitar la copropiedad. No es fácil para un vecino que ha vivido o que ha pasado de una vivienda individual a una copropiedad habitar la copropiedad, porque no se comprende lo propio y lo copropio, digamos, ¿no? Hasta dónde llega lo que me pertenece como familiarmente o individualmente respecto a los espacios comunes de esa copropiedad. Esto es un elemento de alta complejidad y de mucho conflicto. Y yo creo que eso hay que trabajarlo profundamente con las personas que habitan estos nuevos conjuntos habitacionales, el tema de los espacios comunes y de la infraestructura. Esos serían los puntos que me gustaría tocar. Gracias, profesor Gonzalo Herrera, de la Universidad de Valparaíso. Bien, quiero agradecer toda la intervención y ofrecer la palabra a los senadores. Senadora Aravena, senador Sandoval luego. Ahí sí. Bueno, agradecer la intervención de todos y una consulta para los profesores acá de Valparaíso. Nosotros no somos todos expertos, tenemos otro tipo de profesiones, pero de alguna manera la consulta es la siguiente, porque no se exige un master plan, o sea, no se exige en un proyecto habitacional algo que de alguna manera se vincule con el resto de la ciudad. Hoy día
me da la impresión, por lo que estoy escuchando y lo corroboro con biblioteca, que efectivamente no existe un análisis que permita un poco ver los temas de acceso a nivel de movilidad, de escuelas cercanas, digamos, como qué vida hay, digamos, que se generaría en términos de acceso a servicios para las personas que habitan un territorio que están proyectando su vida ahí. De alguna manera ese instrumento no existe, no es un requisito, no es una exigencia que de una u otra manera permitiría que la ciudad se vaya articulando y vaya generando una mejor calidad de vida, que es lo que evidentemente uno espera cuando uno accede a una vivienda, que en muchos casos es el anhelo de una familia siempre. Entonces, en ese contexto llevamos muchos años de políticas habitacionales, pero la opinión de ustedes respecto al tema, porque no veo, o sea, yo sé que eso es un requisito, pero efectivamente permitiría evitar una gran cantidad de problemáticas para quienes después habitan ese lugar. Y la pregunta para los profesores de la Universidad de Chile, que hacen un análisis un poquito más cualitativo, un poco más de lo que ocurre en las relaciones. Lo primero es que efectivamente este proyecto de copropiedad no incorpora un estamento, una estructura que permita mejorar las relaciones que evidentemente se deterioran producto de una situación también económica que no es similar y que implica, cierto, que hay personas que les es más fácil, cancelar los gastos básicos que otros. Y ese tema de convivencia, evidentemente, está difícil resolverlo en el juzgado de policía local, que es lo que actualmente funciona y no cambiaría con este proyecto de ley, y que nosotros, varios senadores, hemos estado siempre preocupados de que esta ley va a tener sentido en la medida que efectivamente también trabajemos esto de las relaciones interpersonales. Ustedes plantearon que hay algunos municipios que lo han resuelto en forma autónoma, pero al trabajar esta ley, al aumentar los proyectos de copropiedad, evidentemente se va a hacer cada día más necesario. Y lo otro que me quedé como preocupada es esto que ustedes plantean, que de alguna manera hay un grupo minoritario que se integra a un grupo mayoritario, y que de alguna manera este grupo mayoritario tendería, que es como bastante evidente, a absorber un poco esta forma de vida de ese grupo minoritario. Y en ese contexto, desde el punto de vista un poco más sociológico, ¿cierto?, ¿cómo ustedes ven que pudiera eso mejorarse? Porque efectivamente cada uno tiene su propia historia, y la idea de la integración no es que uno pierda su identidad, sino más bien cómo son capaces de convivir estas dos historias. Digamos que está bien, porque eso hace la diversidad de este país, y no seríamos todos uno solo, digamos, y eso sería terrible. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de ustedes también, ¿cómo pudiéramos aminorar ese efecto para que efectivamente esta integración también permita que este grupo mayoritario adquiera perfectamente ciertas habilidades y ciertas formas, digamos, que también son muy valorables dentro de la sociedad chilena? Entonces, una pregunta para ustedes en el ámbito de lo que plantearon, y también para ustedes lo que tiene que ver con esto que me da la impresión. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, y efectivamente uno, del punto de vista del territorio, cuando planifica cualquier intervención agrícola, normalmente mide todas las externalidades medioambientales, sociales, etcétera, que estoy entendiendo que en el tema de vivienda no se ven, o sea, y eso es como bien grave, porque si uno, desde el punto de vista agronómico, lo analiza y no hay ningún informe, digamos, o algún proyecto que no lleve, este análisis. Eso. Gracias, senadora Aravena. Senador Sandoval, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludamos a los académicos de las 3 universidades que nos acompañan. No hay muchas observaciones, ¿verdad?, en las presentaciones respecto del proyecto propiamente tal de la copropiedad, salvo lo que expresaba el profesor Tapia respecto, ¿no es cierto?, de algunos problemas que se plantean en la parte operativa práctica del sistema. Y hubo harto análisis respecto más bien de la política general, respecto de los planes de integración social, del énfasis, un poco también de la historia. Yo no se pregunta en estos casos, ustedes como especialistas, en el área del urbanismo, de la construcción, de la arquitectura, del desarrollo de la ciudad, de la planificación urbana. Uno dice hoy día estos programas de integración, porque efectivamente los condominios tienen esa particularidad que son potencialmente instrumentos, ¿verdad?, para esta integración. Y hoy día, en esta énfasis que se ha puesto, uno que es de regiones,
Quizás esta cosa lo ve uno más circunscrita probablemente a las 2 o 3 grandes ciudades del país, más que a la inmensa mayoría de las ciudades del país donde el problema de la segregación no ha tenido quizás el impacto que ha tenido en ciudades como Santiago, ¿no? Donde hay una cosa brutal, ¿verdad?, de separación y además de corrimiento, ¿no es cierto?, social a lo largo de la historia, ya desde cómo se van utilizando el espacio y van desplazándose los grupos sociales y además incluso hay hasta un chiste por medio, me acuerdo, no sé de quién hay, no sé si el Coco Legrand, que grafica muy bien cómo, ¿no es cierto?, las clases sociales más altas se van desplazando dentro de la ciudad y los grupos sociales menores, ¿verdad?, van detrás de ellos, ¿ya? Y se van desplazando en un permanente conflicto entre ambos. Es una situación que yo soy de Coyhaique, por ejemplo, uno no ve esa condición, esas ciudades distintas, en otra conformación, donde quizás no hubo tiempo para desarrollar esta tan marcada separación entre uno y otro. Pero sin embargo, uno piensa hoy día en estos proyectos de integración, ¿dónde hay que poner el énfasis? Porque en definitiva el incentivo lo tiene que tener, como bien se ha dicho acá, hoy día no es el Estado el que está construyendo, es la empresa. ¿Dónde hay que poner los incentivos para propiciar esta integración? ¿Ya? Algunos hablan, por ejemplo, de modificaciones legales a la ley de urbanismo y construcciones, a objeto de que aumentar, por ejemplo, el porcentaje de constructividad para hacerle interesante a la empresa, decir, bueno, ¿yo para qué me voy a involucrar en un proyecto de integración social? ¿Qué me va a significar para mí? Si al final de cuentas tengo 10, 20, 30, 50 departamentos, los voy a vender en estas condiciones, ¿cómo lo hago? ¿Qué incentivo? ¿Quién pone el Estado dónde? ¿Al subsidio? ¿A la demanda? ¿O lo pone, ¿no es cierto?, a la oferta? Cuando hoy día el mercado está regulado por lo que está haciendo en realidad la oferta, la empresa, ¿verdad?, la inmobiliaria, la constructora. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles van a ser los incentivos en esa dimensión? Si yo hoy día la ley me permite construir edificios de 4 pisos, de 10, aumento la posibilidad de porcentaje de constructividad, ¿para qué? ¿Qué logro en definitiva, ¿no es cierto?, con el proyecto de integración? Lo segundo, me pregunta en general, ¿no es cierto?, en el tema de dónde como Estado, ¿no es cierto?, ponemos, por lo tanto, estos incentivos para lograr esto, dentro de una ciudad extremadamente segregada, y esto, perdónenme ustedes, los académicos, pero ustedes son corresponsables de esto, porque ustedes son los que están formando a los profesionales que están construyendo estos proyectos. Son ustedes los que están haciendo, ¿no es cierto?, estos profesionales que desarrollan estos guetos urbanos, ¿no? Estos guetos urbanos nomás, donde no hay espacio. Mira, la Universidad de Chile fue el edificio de La Placa, y la accesibilidad que ustedes señalaban, la circulación interna, y llegar a La Placa de la Facultad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile es un desastre de túneles, ¿no es cierto?, extraño. Sí que estamos ahí en Portugal, ¿no es cierto?, con una cosa ya más peligrosa, además que da temor meterse, ¿no es cierto?, entre medio de ese entorno de espacio absolutamente. Uno dice, ¿dónde estuvo la academia, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué universidad hay usted, perdón? Universidad de Chile, yo soy de la Universidad de Chile. No, pero en tanto túnel, ¿no? Eran callerizos esa cuestión, ¿no? Sí, es una construcción patrimonial. Claro. No se puede modificar. No se puede intervenir. Sí, no sí sé, pero bueno, uno va construyendo espacios, ¿no es cierto?, a lo largo de esta situación. Lo otro que quería comentarle, hay una época, aquí se hizo mención, me parece, por el académico de la Universidad Católica, de esta especie de democratización al acceso a la arquitectura, ¿no es cierto?, usted lo dijo, hasta la década del 70. Y sinceramente, créame, profesor, que uno recuerda Santiago en esa época, cuando la familia, para acceder a la vivienda, ¿ya?, para ellos la familia, accedían a la familia, ¿no es cierto?, con la toma, con la construcción del campamento, y previo a eso, ¿no es cierto?, a la convivencia en conventillo. Eso no es política habitacional. O sea, vivimos los peores momentos en materia de construcción de circunstancias de segregación, ¿no es cierto?, con respecto a la imposibilidad de acceder a la construcción de viviendas, ¿verdad?, en esas características. ¿Cómo va a ser bueno, ¿no es cierto?, una visión política, institucional, donde las familias en esa época o vivían hacinadas, que era la otra opción, o vivían en los famosos conventillos, los CITES, ¿no es cierto?, o simplemente tenían que recurrir a la toma y al campamento para buscar el inicio y una salida de una solución habitacional? Creo que algo ahí no
no me cuaja mucho. Incluso más, yo siendo alcalde, a propósito de la Universidad Católica de Valparaíso, que señalaba, ¿no es cierto?, respecto de quién se hace cargo de lo ya construido. Bueno, es realmente un gran problema. Yo me acuerdo cuando era alcalde, cuando se inició la facultad que tuvieron las municipalidades a través de la ley 18.138 de la construcción de viviendas sociales, teníamos dos opciones: o construir la caseta sanitaria con 110 UF, que ese era el recurso que tenía el Estado disponible para las familias más vulnerables, o construíamos una vivienda social que incluía la caseta sanitaria, ¿no es cierto?, con 220. O sea, 110 para la caseta y 110 para la vivienda. Tuve una experiencia de construcción de esas características, viviendas de 18 metros cuadrados. La única diferencia que hicimos nosotros fue construirlo en sitios muy grandes, ¿ya? Cosa que hoy día, hasta hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, me recuerdo Coyhaique, perdón, presidente, con estos ejemplos, en una población, ¿no es cierto?, del Bosque, en sitios construidos por el Servio, ¿ya?, en democracia por lo demás, ¿ya?, 75 metros cuadrados el terreno, en construcciones de viviendas de 24 para las familias más vulnerables, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esto? Evidentemente que ahí tenemos un enorme desafío de cómo construimos, ¿verdad?, para resolver lo que tenemos para atrás, para resolver lo que hoy día tenemos y ver de qué manera construimos también, a propósito de esta integración. Y lo último que quería decirle, presidente, hay un ejemplo aquí en la quinta región, el caso de Miraflores Alto, un conjunto habitacional al lado del Parque Sausalito, en una idea de la municipalidad por hacer un plan de integración. Se construyeron estas viviendas y las familias beneficiadas, que no eran malas viviendas, en un buen diseño, una buena arquitectura, un buen tamaño, cerca de parque y todo lo demás, curiosamente los beneficiarios terminaron no lográndose el objetivo de la integración. Entonces también uno choca con estos temas culturales que hay detrás. ¿Ya? La mayoría arrendó, muchos volvieron al campamento, ¿ya?, y otros tantos más vendieron. Entonces, Un choque cultural. Hay otro choque además de la voluntad, ¿no es cierto? De repente uno choca con una barrera distinta, que como dice el presidente, este choque cultural. Y este proyecto de Miraflores Alto, bien pensado, resultó todo lo contrario. Y curiosamente en mi región yo he tenido los mismos casos. Tenía un campamento Santiago Huera, en pleno centro de la ciudad, bien instalado. Construimos la nueva población, hicimos un plan de erradicación del campamento y el campamento siguió activo. Entonces también de repente se choca con estos esfuerzos, más allá de la voluntad, de la política o de la ley, se choca también con una realidad que es la práctica, como en este caso en particular no tuvo el resultado esperado. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Quiero ofrecer la palabra al senador Jorge Soria. Senador. Gracias. Un saludo al cuerpo técnico que tiene la Nación. Yo creo que el problema es más de fondo y los dos de fondo no se han tocado por usted ni por el cuerpo político. Y el fondo nace en el cuerpo político, indudable que iluminado por la ciencia de las universidades. Yo creo que lo primero es que las ciudades no tienen ningún manejo político de pensamiento de cómo construirla. O sea, aquí estamos castrados, porque maneja desde Santiago de Chile, cada uno de los ministros manejan cosas que corresponden muy unidas al país. A lo mejor la producción, pero las ciudades las tienen que manejar los alcaldes. Y yo no he ido a la universidad y salí a medias del liceo y salí a ser alcalde más joven de este país y nos hicimos la ciudad que tiene Iquique, que todo lo que usted ha mencionado lo tenemos resuelto, pero ni siquiera por leyes, sino por un sentido común de creer en los profesionales de la universidad. Les voy a hablar de un hombre que algo le pegaba a la arquitectura, uno de los buenos arquitectos, y yo me lo llevé aquí, que es lo primero que hice a los 23 años, chispa, hay que traerse al hombre clave. Jorge Poblete Gres estuvo 20 años allá, profesor y un gran arquitecto y de un gran taller de arquitectura de esos tiempos, estoy hablando 50 años atrás.
Entonces, yo creo que lo primero, y lo dejo sentado, yo lo he dicho ya 2 veces acá en esta mesa, lo primero es ver si del Senado algo tenemos que hacer y no seguir la línea de todos los proyectos que vienen, 20 años. No, es hacer una revolución, y la primera revolución es darle el poder a la región. Yo lo vi, soy ciudad hermana de Miami, y siendo socialista toda mi vida, claro, creo en la empresa privada, yo soy socialista de Tito, la ciudad que escogió Estados Unidos de Chile fue Iquique. Y normalmente cuando iba a Miami me volvía a pasar a otro amigo que no es de la misma tendencia de Miami, pero tenía esa opción de entrar a estar con Fidel, de los cuales nos entregó también proyectos que lo pusimos en la praxis, en democracia, como se debe hacer, para la vivienda, como es la autogestión, que era la autoconstrucción dirigida. Y yo les hablo de 50 años atrás, partimos con que el sitio clave de vivienda, y eso no lo decía el organismo del ministerio, digamos, de Estado. No hablemos de derecha, izquierda, centro. Chile ha ido cambiando su gobierno, pero todos mantuvieron. Nosotros partimos con autoconstrucción, que fue lo nuevo, en un sitio mínimo de 200 metros. De Cuarta Sur a la universidad, miles de viviendas se hicieron en autoconstrucción, que era un sistema que lo mejoramos, que Fidel lo tenía claro. Es una dictadura, saca a funcionar una fábrica y lo hace hacer vivienda. Nosotros acá hicimos la vivienda en autoconstrucción dirigida por el municipio, le prestamos maquinaria para que puedan tener las casas que hoy tienen. Si tú vas allá, yo te aseguro que son las mejores casas de este país, y hecho por gente que salía de la quiebra del Salitre. Yo recibí, por eso nací joven y rápido los estudiantes pescamos. Nadie quería Iquique, te regalabas el senador. Nadie, Iquique, un pueblo muerto. Nosotros tomamos la ciudad, empezamos a hacer inmediatamente, al mes de alcalde, autoconstrucción dirigida, con una visión un poco de Cuba y un desarrollo de tipo Estados Unidos, así a logímetros, y con arquitectos ágiles de hablar el idioma ¿cómo hacer? Y eso es lo primero, entonces, tener dominio de ciudad. Segundo, un tema que aquí no se ha tocado, y ya le hablo al equipo nuestro, lo mismo para los dos lados, pero para que nos lleguemos claro, y eso también te pido que me permitas hacer unos 20 minutos la próxima vez, yo te traigo con maquetas, con todo el pensamiento. Y nadie lo menciona acá. Pero una de las maneras es que nosotros tuvimos miles de viviendas, 50 años, que se hicieron en Iquique alrededor de la universidad, porque yo digo, parto de Cuarta Sur, 20 cuadras, autoconstrucción, pero de ahí nace la cooperativa. Y el sistema cooperativo permitió a los miles de trabajadores que salían de las salicheras, militares, gendarmes, todos los profesores de Iquique, tener con su cooperativa la vivienda. 2 temas que ustedes no lo trataron, que aquí no se tratan, son tabú acá en el Senado, nadie los trata en ninguna parte. Pero yo creo que la clave está ahí, porque en el sistema de vivienda no está la propietaria de la gran empresa, es una empresa de gente que se une para tener su casa propia, y él va a escoger el tipo de vivienda que quiere a su familia, va a escoger el barrio donde hace su... Eso es la clave en una democracia para que el hombre sea rico, pobre. Yo no hago cuestión en eso, ni siquiera las clases sociales. No, hombres que se reúnen y pueden pagar, pero pueden pagar en función de lo que ellos quieren hacerse. Yo les puedo asegurar, y eso es lo que voy a traer, y les pido que me entreguen unos 15 minutos en la próxima sesión. Yo les traigo las experiencias que ahora las lanzamos de nuevo al país. Y que estoy hablando con todas las tomas. Me tuve una reunión, yo invité a la mayoría de las tomas de Valparaíso y Viña del Mar a almorzar acá, y les expliqué cómo podían ellos hacer su vivienda, porque el Estado siempre, como ustedes hablan, son más chiquititos. Y nosotros partimos que 200 metros es la clave, y es lo que todo el mundo quisiera tener, y con una casa de 70 metros en un primer piso y 70 en el segundo, de 140,
sin tener ni uno en el bolsillo, hasta que el Estado entregue el terreno. Estoy adelantando la próxima semana. El Estado que entregue terrenos. Y eso el cooperado lo pone en su negocio, él se toma a 30 años y puede pagar 70, 80 lucas y tiene 70 metros cuadrados que no le van a pasar de 14 millones y tanto. Tú le haces el segundo piso que ya está hecho, el techo primero que te sale una ampliación 4 o 5 millones con los sistemas modernos, estos canadienses, etc. Y el hombre por 18 millones tiene como 160 metros cuadrados construidos. Si el Estado le da el terreno, y el Estado al entregarle el terreno, que dice la ley, está aprobado, estaba guardado también, salió hace 3 semanas atrás que me lo llevaron acá en el Senado porque hice la pregunta y me llegó. Esto está hecho X, pero estábamos dormidos. Frey está en el medio, Allende antes. Y cuando hablan de edificios, también quiero decirle a ustedes y a todos los que presenten y los que conocen Iquique, Alessandri iba a ser de un piso en el Morro. Yo hablé con Pinto Lagarriga, su ministro de Obras Públicas y Vivienda, y hizo los edificios que tiene el Morro. Estoy hablando 50 años atrás. Y esa era la calidad de vida para los trabajadores, para como se dijo, la clase obrera. Viviendo al lado del mar, a 15 metros del agua, está la costanera de Iquique, estaba planteada ya, yo lo planteé en el primer año con Poblete, lo de la costanera, y le pusimos los edificios que hoy ustedes tienen, que son edificios de primera hasta el día de hoy, después de 50 años. Y eso lo hizo, como diríamos, un momio de derecha. Y le hizo una casa a nuestro pueblo que hoy solo podrían estar la gente de sueldos superiores. O sea, le pongo esos pinchazos nomás para que vean cómo se puede hacer una ciudad, pero si no vamos a la madre del fondo, es imposible. Hoy maneja la empresa privada los terrenos. ¿Quién los vende? Y con esto termino, señor presidente. ¿Quién vende los terrenos en Chile? ¿De quién son los terrenos? Los terrenos son del Estado de Chile. ¿De quiénes estamos hablando? De ciudadanos que viven en Chile. Pero el Ministerio de Tierra entrega todos los terrenos. Alguien me dijo la otra vez, cuando yo hablé de esto, hace como un mes atrás, algún senador del sur me dijo que nosotros no tenemos ni un terreno. Ya, no sé si me dijiste tú así como respuesta, así, claro, tu solución es re buena, pero no hay. Usted no tiene nada que ver ustedes, pero nosotros sí. Es justo que el Estado haya vendido los terrenos a las grandes empresas constructoras, yo se las puedo decir, así en Iquique. Todo lo tiene el señor X, el señor Pedro y Juan. Él va a construir de aquí a 20 años. El Estado no puede vender. Y por eso digo, aquí en estas comisiones donde nosotros podemos cambiar la historia en Chile. Aquí, el Estado hoy debería ser el primero expropiador de terrenos que vuelvan a ser de todos los chilenos. Y no tendríamos la clase media y todos como hemos hablado acá. Son terrenos para chilenos. Y el que quiere vivir en un área, esa área la manejó el municipio y hay ricos, pobres, lo que hay. Hay barrios lógicos, lindos, maravillosos, pero el del lado no va a desmerecer, no es el de segunda ni de tercera. Es el barrio de gente que compró porque el Estado le dio ese terreno y no un monopolio a la constructora que te cobra. El Estado entrega el terreno, y con esto termino, entrega el terreno. Llama a propuesta el Servio. ¿Quién se gana la propuesta? La empresa que es la dueña del terreno. Y ella le cobra, se lleva el subsidio, que podría ser una casa, la que estamos haciendo nosotros, 70, 80 metros y más, y le entrega una casa de 17, y se han llegado a entregar casas de 17, 18 metros. Entonces, es el Estado pernicioso que ha caído en una jugada que la libre empresa, sí, yo estoy de acuerdo, yo soy empresario y que la libre empresa, pero es el Estado el que regula. Es el plano regulador el que regula, y el plano regulador lo hace hombres de carrera que estudiaron en las universidades para hacer de esto una equidad, y que hay que ver el mundo nomás, que esa equidad existe en los otros países. Estas cooperativas nacieron en París, déjame contarte, nacieron en París.
y lo hicieron los socialistas. Pero de París pasó a toda Francia y a toda Europa. Y de pasadita se fue a los Estados Unidos. O sea, el sistema cooperativo fue hecho, lo que hoy nosotros admiramos cuando viajamos por París, por Europa, Estados Unidos, bajo este sistema, para que todas las clases medias y más pobres pudieran, en los momentos de invierno, que ese era el concepto que dice escrito por los socialistas franceses, años atrás, no muriera la gente de frío en los inviernos. Bajo ese concepto se hizo la vivienda, como que nació la idea de las muertes que ellos tenían para las clases medias y pobres de Francia. Gracias, presidente. Gracias, senador Soria. Son las 11:30, tenemos que llegar a antes de las 12. Senador Carlos Monta, tiene usted la palabra. Bueno, primero saludar a los conocidos, yo los conociendo, pero me ha tocado algo con Ricardo y con el profesor Larena conversar de estos temas en otro momento. Pero yo quiero decir, primero, el tema de la integración yo creo que es interesante lo que ha surgido, porque se repone en otro contexto, en otro momento, no por un proyecto nuevo, pero no es lo mismo ir a la Rotonda Atenas que ir a otros barrios de las ciudades, ¿eh? Y yo creo que esto está puesto. Yo sé que el proyecto de la Rotonda Atenas es bastante más malo que lo que ha hecho el alcalde de Barnechea. Pues el alcalde de Barnechea son de mucho mejor estándar porque son casas, etcétera, pero no tiene la misma capacidad comunicacional que otros. Creo además que en realidad, como las tinajas de la Florida, hubo toda una tremenda disputa en las calles y todo, y finalmente se logró un proyecto de integración. O en Puente Alto, que fue una empresa privada, ¿eh? En Puente Alto, bueno, el senador Sandón dice que fue él, pero fue una empresa privada la que dijo, quiero hacer este programa de integración, y después le costó mucho sumar al alcalde, pero hay un proyecto también de integración. El problema, ¿cómo lo discutimos ahora? Porque tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión que se ha dicho que es cultural, ¿eh? Esto de la aporofobia como una tendencia del mundo actual es algo que hay que tenerlo bien presente. La gente quiere vivir lo más lejos de los pobres. Hay una tendencia que sea en todos los estratos de distinta manera, y esto lo escribe la de la Cortina a propósito del caso español, pero se da, y algo cultural muy complejo, y revertir eso es un proceso bastante gradual y hay que ser muy realista además. Creo además que está todo el tema el concepto de integración, pero antes de eso, de los instrumentos para esto, o sea, tiene mucho que ver con el concepto de Estado. O sea, si hoy día no tenemos Estado para ser ciudadanos nosotros, o sea, tenemos Estado para evitar extremos, pero ni siquiera mucho para eso. O sea, Santiago es una ciudad donde se ha invertido como nunca, quizás en un tiempo corto mucho, pero no tenemos una mejor ciudad porque no hubo un ordenamiento en la ciudad que considerara el bien común. Y esto ocurrió en otras ciudades, incluso las que dice el senador Sandoval. A veces en pequeñas ciudades o ciudades intermedias también se da procesos iguales. Porque no hay una capacidad de pensarlas, de ordenarlas. O a veces los instrumentos para eso son insuficientes. No es solo un problema de poder. No es solo tener un gobierno en la ciudad, sino que también instrumentos. Yo creo que los viejos planes reguladores, antes no digo de Poduje, se me olvidó el otro señor que había antes, pero antes del Plan Nacional de Desarrollo Urbano del 79, esa también era un problema, ¿eh? También era un problema porque tampoco aquí lo que ha definido la planificación han sido en los últimos años los malls. Los malls han definido la descentralización de la ciudad y todo, y es porque no hay instrumentos para contrarrestarlo, por lo menos en algunas ciudades. Bueno, yo creo que eso hay que conversarlo, y lo segundo que quiero decir, este es un tema totalmente distinto para hacer nueva ciudad o para hacer crecer ciudades pequeñas que para las ciudades ya hechas. O sea, son realidades distintas que requieren instrumentos distintos, y lo peor es forzar instrumentos similares para las dos realidades. Yo en la ciudad, por hacer ahí hay harta idea y se han probado en otros países. Yo creo que es re importante o sea, todo el tema, desde cómo se evalúan los proyectos. Si uno ve en muchos países, cuando se hace un proyecto en lo nuevo, no es solo de vivienda, lo decía muy bien la Católica, es de ciudad. O sea, Singapur, en el Asia, los nuevos proyectos contemplan transporte, equipamiento, comercio, y la gente llega después de que llega todo. Nosotros tenemos un sistema de evaluación de proyectos que tiene que estar una crisis para decir hay que llegar con el equipamiento. O sea, absurdo que las escuelas lleguen 5 o 6 años después que llegue la gente. Esa es la situación nuestra. O por el sistema que tenemos. O para qué hablar de... a mí me tocó ver en el caso de Singapur que llegó el metro y todo, y todavía no llegaba la gente. O sea, ya tenían el metro haciendo pruebas
y después llegaba la gente. Esto no es una cosa menor, ¿eh? Esto fue discutido en el gobierno reciente de Michelle Bachelet al interior del Ministerio de Desarrollo Social, y es un tema no resuelto. Tenemos un concepto de evaluación de proyectos ex post, después de que está la embarrada, y no previo, y eso impide hacer ciudad, o sea, como concepto más general. Bueno, a mí toda esta cosa que tienen los brasileños y los colombianos y también en Andalucía, esto de la integración forzada, yo creo que es algo que tenemos que incorporar en la nueva ciudad nosotros, si no estamos fregados, y también en la vieja ciudad. O sea, hasta donde yo sé, Brasil y Colombia están con 25% de suelo para vivienda pública, y en Andalucía 65%. Cualquier loteo tiene que dejar reserva de terreno para otro tipo para asegurar integración por dentro. A mí me tocó también ver en Malasia las integraciones al interior de cada edificio. O sea, tiene que haber un tercio de chino, un tercio de malayo y un tercio de hindú, obligatoriamente, para aprender a convivir. O sea, son conceptos de cómo se construye ciudad. Bueno, yo creo que en la nueva ciudad hay más margen para imaginarse cosas. Así que el problema mayor lo tenemos en la vieja ciudad, porque es más caro y además porque se requiere mucho poder de quien lo haga. Pero creo que es súper importante diferenciar la nueva ciudad de lo que es dentro de la ciudad. Y lo dentro de la ciudad, aquí hay que ver lo que no va a ocurrir. Perdón, en la nueva a mí me parece que hay que evaluar lo que ocurrió en Colina, con la zona de desarrollo condicionado, con estas reservas que hubo para vivienda social, no funcionaron en Colina. Y se integraron para los mismos que tenían las viviendas madres, se apoderaron de alguna manera, quedaron funcionales a los de... Eso, ¿te acuerdas que se discutió mucho? Eso no, yo no he leído ninguna evaluación, probablemente la hay. Incluso creo que todavía hay una parte de esos terrenos que no se ocupan, que eran, porque se dejó la reserva de terreno, pero no ninguna obligación de poblamiento, y no había eso. Yo no lo sé, pero eso creo que hay que verlo. Pero en la ciudad existente, yo creo que se nos agotó el sistema proyecto a proyecto. O sea, necesitamos yo lo he discutido con el actual ministro, o sea, el ministerio tiene que tener un fondo para hacer intervenciones de renovación urbana inevitablemente. O sea, tenemos que pensar un modelo más tipo San Borja que un modelo proyectito a proyectito. O sea, el San Borja fue contra Frey, incluso inicialmente, ¿no es cierto? El gobierno no lo quería y fueron los profesionales, se dijo, hagámoslo, y terminó sacándose un hospital, no sé cuánto, y se hizo en un lugar importante, un tipo de concentración, con vivienda muy buena para la época y todo. Bueno, ahora, comunas como San Joaquín, comunas dentro de Santiago, en zonas de baja densidad, de viviendas que ya están en un estado bastante deteriorado, deberían ser zonas de renovación urbana, y hay que ir a zonas de renovación urbana, dentro de la ciudad. Y es como decía el senador Soria, aquí se requiere un Estado con la voluntad y los instrumentos para hacerlo. Puede expropiar el Estado. El problema es que el valor de la expropiación es muy especulativo, entonces hay que ver cómo el Estado al único que le cobra al único que le paga no especulativo a otro organismo del Estado, pero con el privado las pierde todas, las pierde todas, y cuando va a juicio pierde más, porque le cobran todavía más caro. Entonces hay un tema en nuestra ley ahí muy complicado. Bueno, yo creo que aquí en esto de los nuevos, yo creo que hay que pasar a otro concepto, y en los pequeños terrenos hay que usar las normas actuales, pero las normas actuales tienen hartos problemas para esto también, dentro de la ciudad tienen hartos problemas. Yo le decía al ministro, yo prefiero darle más facultad a un ministro para que adecue proyectos a distintas realidades, que poner un pie forzado con esto del subsidio, de la postulación, que al final para acomodarse a las normas es casi imposible. O sea, yo prefiero que haya una autoridad que tenga la flexibilidad para evaluar el proyecto y no generar un sistema estandarizado en varios países así. Los franceses entiendo que ahora están básicamente así. O sea, ¿cómo le llaman? La consistencia. El proyecto tiene que tener consistencia de varias variables, pero no quieren que cada uno de los instrumentos, porque no encajan. O sea, las realidades son distintas, los problemas son distintos, en fin. Aquí tratamos de estandarizarlo todo porque tuvimos que avanzar en cantidad, pero quizás hay que... En el gobierno pasado se construyeron 108.000 viviendas de estas llamadas de integración, 103.000 o 108.000. Pero la verdad que en el fondo no es de integración, es de un poquito de diversidad entre los conjuntos. ¿Quiénes son vulnerables y quiénes son no? La frontera entre vulnerable y no vulnerable es cada día más plana, o sea, cada día son más parecidos. Bueno, eso, yo quiero agregar dos cosas a nivel de los proyectos en esto de vivienda. Y le planteo a ustedes, porque tiene mucho que ver después con los condominios. ¿Quién organiza la demanda? En Chile se da una cosa totalmente extraña, que la demanda la organiza el privado. O sea, en los otros países, o es el Estado o son los propios demandantes. Pero en Chile es el privado.
Entonces, los proyectos, ¿quién define los de los grupos de sectores más altos de ingresos? Las hace el privado. ¿Y qué hace el privado? Busca una demanda que le paguen a él más rápido donde sea, pero no asegura que el de mayor necesidad o el que tiene una prioridad esté prioritario. Y esto yo creo que es un tremendo error haber eliminado el registro nacional. Es un error, porque el registro permitía... Aquí se va aumentando, inventando demanda o agregando demanda. ¿Y para qué hablar de los sectores del S49, ¿no es cierto?, que viene en la parte de integración del nivel social menor? Ahí también son hoy día privados los que deciden quién viene y quién no viene. O sea, el privado decide, yo quiero que esto... Entonces buscan aquellos que son del estrato superior del DS49 para que no le genere problemas para vender las otras casas. Entonces generan distorsiones muy fuertes en vez de generar un proceso que tenga que ver con un registro preexistente, con ciertas condiciones. O si no, estamos inventando demanda. Esto va a aumentar mucho, se va a multiplicar la demanda. Y la otra cosa que quiero decir, los conflictos, no entendí lo que dijeron ustedes, porque a mí me preocupa mucho decir que no hay mucho conflicto, porque vivir juntos... Yo siempre digo, cuando está mi señora, pero se indigna. Con la señora cuesta mucho vivir, pero vivir en conjunto de 100 familias, 80 familias, es difícil. ¿Sí? Y los conflictos, sí, lo vi, pero ellos lo adjudicaron especialmente a ciertos aspectos, al cobre, dijeron. Yo estoy de acuerdo en el cobre, en otros países los municipios tienen facultad para cobrar, se integra las cuentas de luz. Hay otros mecanismos y los podríamos crear. Pero además de eso, el tema del conflicto por los estacionamientos que hoy día tenemos... O sea, eso no lo teníamos antes. Esto, bueno, también en las poblaciones, no solo en los condominios. Pero porque antes no se pensaba que iba a haber auto no solo a un lado, sino que a los dos lados del pasaje. Y anda a ver las causas en juzgado de policía local, si esta es una cosa muy fuerte. Y la otra cosa, que aunque parezca, yo sé que esto no es muy popular, pero los animales son un tremendo problema. O sea, vivir en condominio con animales, y digo animales, no lo otro. O sea, el problema de la cultura nuestra, que si el animal hace en cualquier lado, los europeos tienen una cultura que el que hace va a buscarlo, y nosotros, eso, los animales. Y los ruidos. O sea, esto sí que es más general, los gringos tenían el mismo problema, pero los ruidos, o sea, convivir con la música, todo lo que da y todo. O sea, los problemas de convivencia son fuertes, son tremendamente fuertes, y esto no es una cosa de un momento a otro para superarlo, requiere una cierta escuela de convivencia. Y hay un libro muy bonito de Richard Sennett que se llama El Respeto, y el primer capítulo es sobre un condominio de vivienda social donde él vivía, el que escribe el libro, y el tipo de conflicto que se genera a partir de eso, y cómo demuelen, como dicen algunos señores que hay que demoler los blogs, los trasladan para otro lado, y fue peor en el otro lado aunque llegaron. O sea, no es un problema que no solo lo físico lo define, aunque es importante, sino que también una capacidad de aprender a convivir entre los diversos, y cosa que es muy difícil incluso con la señora, usted que tiene como 7 hijos, cuesta, ¿no es cierto? 5 hijos, ¿no? Pero mucho más cuesta cuando son grupos muy grandes. Eso, presidente. Gracias. Voy a prorrogar por 10 minutos la sesión. Yo brevemente quisiera decir lo siguiente. Hice un punteo de todas las conceptualizaciones que hicimos. El metabolismo de las ciudades, la ciudad continua, la ciudad entregada al negocio inmobiliario, la ciudad como un derecho, los municipios a cargo de la ciudad, la nueva ciudad, la vieja ciudad, la ciudad adentro, la ciudad afuera, la ciudad existente, la ciudad por hacer, la ciudad descentralizada. Quiero señalar de que son diversas perspectivas de abordaje para un único tema. No tenemos planificación urbana, y si la tenemos está hegemonizada por los grupos de interés. Y por lo tanto, el bien común ha quedado relegado. El senador Monte, desde su época de diputado, ha planteado la necesidad de intervenir en el monopolio inmobiliario de la determinación del suelo. El suelo en Chile es un buen negocio. O sea, la pregunta, ¿qué fue Chacabuco? Cuando de la noche a la mañana, en menos de 24 horas, una hectárea que tenía un valor se multiplicó por 5, solo por una decisión política del plano regulador de traspasar suelo agrícola, suelo rural a suelo urbano. Y eso multiplicó los capitales, multiplicó las cuentas bancarias, y el solo hecho de tener un terreno significó una capitalización que aprovechó particularmente un sector de privado. ¿Qué es Chicureo? Bueno, Chicureo es la vieja ciudad amurallada, o sea, alejada de todo, en definitiva, un reducto donde se instala una élite que busca seguridad ante la delincuencia, distante de los pobres, que teóricamente son los que cometen los delitos, exceptuando, por cierto, los delitos cuello y corbata, que lo cometen quienes poseen muchos recursos. Entonces, yo digo, aquí la academia, hemos invitado a la academia, y yo lo he repetido, tenemos una ruptura, un puente cortado entre la academia y la política. La academia desconfía de la política,
y los políticos desconfían de la academia. Uno, porque decirle que es mucha teoría y poca praxis, y la academia para decirle a los políticos que se actúa sin apoyo científico técnico y que se toman decisiones erradas. Y el punto es cómo reponemos en el ámbito de la política un puente que permita integrar el servicio público, porque la academia ¿qué hace? Lo que hace es trabajar, y todo lo que hemos escuchado ustedes son políticas públicas, o sea, no es política privada. Lo que han diseñado ustedes son una forma de expresión de una política pública en materia de ciudad y de vivienda. Dicho eso, yo creo que este es un tema que recién parte. Los ejemplos pueden ser muchos en materia de decisiones erradas. Carlos, tú sabes, en Boca Sur, por ejemplo, en Concepción fue un error tremendo. O sea, llegar a los pobres de la ciudad, a la periferia y junto al mar, y construirle además departamentos en fierro. O sea, hoy día lo estamos demoliendo todo. O sea, doble equívoco. Primero, el gueto del aislamiento, y dos, el material de construcción. Sin un solo árbol, porque eran arenales. Esas decisiones se han tomado por autoridades públicas, y luego las correcciones se toman por otra autoridad pública, y el costo lo hacen los usuarios, lo hacen los contribuyentes. Es plata de todos que fue mal invertida. Entonces la pregunta es, en esta ley de copropiedad, que estamos buscando una mejora de la convivencia, que es también de la integración intra-ciudad, intra-conjunto habitacional, el aporte que nos puede hacer es importante, pero en la integración de la ciudad, y esto a propósito de la Rotonda Atenas, que tuvo el mérito de poner en debate, pero que efectivamente es un elemento puntual, no es la política. Bienvenido el debate y la posibilidad de abrir el debate sobre la integración. Y solo termino diciendo que estas 108.000 viviendas que nos ha recordado el senador Monte, yo las he visto en mi región y claramente no ha habido integración. Lo que pasa culturalmente es que las viviendas de subsidio social se sienten aislados. Lo que sucede es que hay un robo y al final las miradas van sobre las viviendas de subsidio social. Ha habido nula y cero convivencia interna. Y por cierto, las viviendas sociales se deterioraron más rápidamente porque eran de mala calidad. Y entramos en un tema entonces ya de crisis, y la gente dice, me trajeron aquí para mostrarme lo que yo no puedo alcanzar. Y es el tema de las expectativas, el tema aspiracional. Al lado hay una vivienda extraordinaria que no se deterioró en los 3 años, como la mía. Entonces este tema de poner 4 viviendas de clase media y 3 viviendas sociales no ha dado resultados, porque no hay una política de integración comunitaria, ni tampoco uno diría, podríamos haber hecho las casas distintas pero de menor tamaño, me explico, ¿no? Por lo menos con una fachada igual. Entonces tú llegas y sabes exactamente dónde viven los pobres y dónde vivía la clase media en ese conjunto habitacional. Y desde ya tiene una discriminación a la vista, que se expresa luego en la nula integración. Entonces yo quisiera que nuestros académicos pudieran, este tema lo vamos a seguir, vamos a ver si se expresa o no en un seminario, si se expresa o no, es una política que el gobierno asuma, pero está claro que tenemos un déficit en esta política habitacional hoy. Hoy tenemos un problema y hoy estamos tomando decisiones como la que se tomó en Boca Sur, que luego de 30 años aparece con una política altamente equivocada. Mi preocupación, expresada a los académicos, es cuáles de las políticas públicas que se están implementando hoy van a aparecer en 20 años como un gravísimo error, que quienes estamos en esta mesa, los políticos y los académicos, los conocíamos, pero no hicimos nada. Porque ese va a ser un costo repartido en iguales proporciones. No hay muchas distinciones entre los académicos lo advirtieron y los políticos lo advirtieron. Nadie hizo nada, que es un poco lo que la ciudadanía nos increpa, en un distanciamiento cada vez más profundo de la política de la gente, el malestar que se siente. Entonces, yo solo les pido que pudiéramos colaborar en propuestas concretas en el proyecto de ley de copropiedad, en materia de integración, y 2, respecto a la política de integración urbana o el hacer ciudad, también poder entregarnos algunos lineamientos que nos permitan un diálogo con el ministro Monkeberg, un diálogo con el gobierno, porque si el tema de la integración está puesto como un elemento esencial e insalvable, hay que abordarlo y no seguirlo postergando. Porque si lo postergamos, habremos hecho un buen diagnóstico, que creo que se ha hecho en esta sesión, con mucha experiencia, desde la perspectiva de nuestro alcalde, Sandoval y Soria, desde la praxis real, de los académicos, que es la teorización guiada con la sabiduría de los instrumentos técnicos, y Carlos Monte, que ha seguido este tema de la vivienda durante muchísimos años, que era diputado, pero el resultado final, cuando conversamos con el senador Monte, hemos hecho diagnóstico adecuado, pero no hemos podido hacer nada para cambiar los porfiados hechos que siguen siendo dañinos para la convivencia y dañinos para la sociedad. Eso, ofrezco la palabra tal vez en la ronda final a nuestros invitados. Damos casi en la hora.
Y si no fuera posible, igual hacer llegar sus observaciones. Si tenemos una segunda sesión, dense por invitados, a ver si podemos generar una instancia, no solo del diagnóstico que hemos hecho hoy día, sino de cómo aplicamos esto al tema de las políticas públicas. La ley de copropiedad es un buen pretexto para discutir una extensión más allá de la copropiedad dentro de la ciudad, como han sido los guetos verticales. Quiero solo decirles, no sé si comparten mis colegas, es que todos hemos evaluado que los guetos verticales son un desastre, pero se siguen construyendo. Ese es el tema. Y hoy día en las ciudades se siguen construyendo a pesar de que hay un consenso académico, político, de los alcaldes, del propio ministerio, y se siguen construyendo porque no hay el instrumento para detenerlo en esta hegemonía del mercado, en esta hegemonía de la inmobiliaria. Entonces, hay una parte faltante de esta sesión que no tenía por objeto proponer soluciones, hacer un diagnóstico, generar un espacio de intercambio de opiniones para dar luego a lo que podamos hacer en materia de propuestas más concretas, tanto de la academia como desde la política, que es esta Comisión de Vivienda. Profesor. Sí, presidente, simplemente recordar que hay un muy buen instrumento que está en ciernes, que es la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se impulsó al final del primer gobierno del presidente Piñera. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet lo hizo suyo y continúa. Esa política tiene muy buenos propósitos, uno de ellos la integración social. Pero esa nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano se hizo con las élites, y no ha bajado a la comunidad. Entonces yo creo que es el momento de democratizar esa propuesta, porque son muy buenas propuestas para Chile, y tener una discusión más a fondo, y creo que puede ser una especie de brújula que ordene la cosa. Eso. Vamos a solicitarlo al Ministerio. Por oficio lo puede hacer llegar. En este momento no. ¿La presidencia de ese consejo? No. Está en tramitación el nombramiento del nuevo presidente. Todavía no está todo perfeccionado. ¿Sí? ¿A quién? La nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Sí, por supuesto. Pero está ahí arriba. Profesor. Muy brevemente, pienso que en general las universidades, las escuelas de arquitectura tienen muy buena recepción ante este tipo de invitaciones. Sabemos la brecha que hay que salvar necesariamente en el traspaso de conocimientos mutuos, diríamos. Entonces, en ese sentido pienso que están instaladas por ejemplo, dentro de Valparaíso y Viña, las escuelas de arquitectura, cada vez que nos conocemos todos, es una ciudad pequeña, incluso nos conocemos con los colegas de Santiago, muchos de ellos. En ese sentido pienso que esa proximidad que ya está instalada es muy favorable a convocatorias que puedan permitir profundizar, debatir, no solo hacer diagnóstico, sino que en lo posible llegar a algunas propuestas. Entonces, pienso que es un muy buen momento, la disponibilidad está, y tal vez un seminario, una mesa de debate y de propuestas, sin duda puede ser una muy buena instancia. Eso. Bien, el ministro Monkever ha sido explícito que en este periodo, más que el tema de la construcción, ha dicho que quieren ver el tema de la urbanización, porque el Ministerio de Vivienda olvida su segundo apellido, como a eso olvidamos nosotros el segundo apellido de la mamá, ¿no? Y es de vivienda y urbanización. ¿Ah? Habla por ti, no, en general, Carlos Montes, hemos dicho toda la mañana, pero su segundo apellido no lo mencionamos. Bien, nuestro compromiso es transmitir, sí, profesor, estos comentarios y propuestas al señor ministro Cristian Monkever. Profesor. Sí, algunos comentarios generales que yo creo que, a propósito de los desafíos que tenemos por delante, claro, no tenemos que olvidar que la industria de la construcción es del orden del 6 y el 8% del PIB, ¿ya? Y eso a nivel global. Y por lo tanto la industria de la construcción, ¿cierto?, efectivamente es un actor extremadamente relevante con el cual hay que lidiar, ¿cierto?, entendiendo además que la industria de la construcción en general hasta ahora ha funcionado construyendo lo que ha construido. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que cambiar si las cosas funcionan, la máquina funciona, la industria, ¿cierto?, la economía funciona, etcétera? Entonces es un problema importante. Y lo otro, no en el ámbito de la vivienda que probablemente está en el ámbito de la política pública,
Pero también hay que ver lo que hoy día se denomina como la financiarización, ¿cierto?, de las ciudades, ¿ya? Y a propósito de Chicureo, la financiarización de las ciudades, que finalmente, digamos, el suelo, ¿ya? y la producción de ciudad empieza a operar, ¿cierto?, como un negocio financiero, digamos, ¿ah? O sea, no tiene que ver con la industria de la construcción, sino que con el negocio financiero, ¿cierto?, que allí se produce. Y ahí, por ejemplo, a propósito de Chicureo, ¿cierto?, hemos estado haciendo algunos cálculos en el marco de una tesis que estoy guiando, que hay algunos proyectos de Chicureo que se llega a un 75.000%, ¿cierto?, de ganancia. 75.000% de ganancia en 30 años. ¿Ya? O sea, compraste suelo rural, ¿cierto?, hiciste toda la inversión y esa es tu ganancia. Sumando y restando, digamos. ¿Ah? Probablemente podemos llegar a 50.000%, digamos. ¿Ah? Pero son cifras alucinantes. ¿Ah? Entonces, cuando tú te enfrentas a esas cifras, digo, bueno, ¿para qué vamos a cambiar las cosas? ¿Ah? Entonces, ahí creo que hay un debate que es extremadamente complejo, ¿ya? Y ahí efectivamente amerita una discusión que no es técnica, ¿ya? Sino que es una discusión política, ¿cierto? Y creo que ahí también, en el caso particular, ¿cierto?, de nosotros como Instituto de la Vivienda, no es una discusión a la cual queremos eludir, digamos, ¿ya? Y en ese sentido creo que la articulación política académica creo que es relevante cuando uno empieza a mirar esas cifras, ¿ya? Desde el punto de vista ético, fundamentalmente. Una cosita, presidente. Senador Montt. No, yo agregaría a lo que dice Jorge Larena el tema de los subsidios. O sea, además del negocio del suelo, los subsidios que tenemos en la industria de la construcción todavía están cerca de los $1.000 millones anuales. Con la reforma tributaria del 2014 le bajamos como 500, 600 porque estábamos subsidiando viviendas hasta 10.000 UF, 18.000 UF tenían subsidios públicos por la vía de la franquicia tributaria del IVA y otras cosas más. Entonces aquí el tema, el estándar de vivienda social no era fatal. Tiene mucho que ver con los subsidios que se dieron, porque esos 1.000 millones eran destinados a mejorar el estándar, que era más plata que la que destinábamos a construir vivienda social. Era más. O sea, algo, y todavía existe, y ese es un tema de la reforma tributaria actual. Sí. Profesor Herrera. Bueno, sí, para agradecer, de verdad estos momentos para nosotros son importantes y vamos a seguir aportando. Y lo último, sí, el tema de la sectorialidad me parece que es un tema a tratar también. O sea, los ministerios no pueden seguir trabajando aisladamente cuando hablamos de ciudad. Hay un asunto ahí que es fundamental y bueno, también lo quisiera poner sobre la mesa. El gobierno regional de verdad también. Muy bien. Muy bien. Yo quiero agradecer a los profesores que nos han acompañado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.